alegría nos da el poder tener otro tiempo de estudio en la palabra del Señor. Hoy vamos a ver el tema Vayesheb, y Vayesheb quiere decir habitar, asentarse o permanecer. Pero antes de entrar en materia y en el acostumbrado repaso que normalmente hacemos, yo quisiera pedirle a nuestro buen Dios que sea Él quien nos guíe hoy en todo lo que vamos a ver. Mi buen Dios, llegamos aquí con alegría, con gratitud, con la, con la certeza de que tú estás dirigiendo estos estudios para cada uno de los que estamos comprometidos con ellos, vinculados con ellos. Yo te pido, Señor, esta oportunidad que tú abras en nuestro entendimiento y que uses mi boca para expresarnos de la mejor forma posible las ideas que vas a ir poniendo en mi corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Perdón, muy bien. Entonces decía que el tema de hoy tiene que ver con mudarse, tiene que ver con habitar, tiene que ver con permanecer. Y bueno, venimos de la porción de Vayishlach, en donde Jacob envió, y él envió, quiere decir esa porción. Hay muchas porciones que empiezan con una V, y la razón de esto es porque en el hebreo muchas veces cuando una oración empieza con la letra Vav, que es la que se traduce B. A veces es conjunción, a veces cambia el tiempo verbal, pero esa es la razón por la que muchas veces usted va a encontrar porciones que empiecen con la palabra B. Y en esta ocasión de la semana pasada veíamos que Jacob, o Jacob en hebreo, envió mensajeros a su hermano Esaú para empezar a negociar su retorno y pues ya vimos un poquito acerca del ministerio de los mensajeros o ángeles como se le conocen en el lado oeste del mundo. Esta porción, ya ahora me refiero a Vayesheb, tiene algunas características bien firmes. En primer lugar, el primer tema, podríamos decir, fue Josué, sus sueños y sus hermanos. El segundo tema es un muy extraño caso de Judá, su familia, sus hijos y Tamar, su nuera, y después sus hijos también. José en la casa de Potifar, y cierra la porción con José, la vida de José en una prisión egipcia. Entonces vamos a la escritura, recordar que la lectura de esta semana es del capítulo 37 de Génesis, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 23. Y tomamos la lectura del 37:1, el cual dice así: Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre, en la tierra de Canaán. Entonces, como ya dijimos, esta porción toma su nombre del verbo habitar. Y decir que Jacob, él se atrevió a habitar en la tierra de su padre, a diferencia de Esaú, quien se fue hacia el sureste de donde su padre habitó, poniendo una distancia entre él, su padre y por supuesto ahora su hermano. Versículo 2. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes de ellos. Y entonces ya aquí este versículo empieza a abrir muchos temas, varios temas. Esta porción tiene varios temas, como por ejemplo la dinámica familiar de Jacob. Pero yo quiero enfocarme quizás en dos cosas. En primer lugar, habla de las generaciones de Jacob, es decir, hemos visto ya en una porción anterior, la porción de Toldot, que esta palabra, que es la misma que se usa acá, quiere decir los nacimientos de Jacob, es decir, las personas que le nacieron a Jacob. Pero de alguna manera el relato no se centra tanto en lo que pasó con todos los hijos. Aquí debería decir, estas son las generaciones de Jacob y empezar, bueno, su primogénito fue Rubén,
luego le nació X, A, B, C, etcétera, etcétera, y narrar el nombre de los 12 hijos de Jacob y juntamente con su hija Dina. Pero no es lo que hace acá, sino que el relato se empieza a centrar en José. Y la pregunta que lanzo para empezar es, ¿por qué? ¿Por qué si se va a hablar de las generaciones, por qué empezarse a centrar en José? Y la respuesta que quiero ofrecer está relacionado con todo el tema que vamos a ver hoy. Es la que considero siempre debe ser nuestra primer óptica cuando nosotros hablamos de las escrituras y son unas palabras que nuestro Señor, nuestro Mesías, Redentor, su Majestad Jesús, enseña en Juan, capítulo 5, versículo 39. Juan 5, 39, acompáñenme a leer, dice ahí. Ustedes, en una interacción que está teniendo con los fariseos, examinan las escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y luego dice, y son ellas las que dan testimonio de mí. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que los estudiosos de ese tiempo buscaban en las escrituras la vida eterna, el mundo por venir, el regreso al Edén, el árbol de la vida. Y Jesús dice, ellas, las escrituras, son los que dan testimonio de mí, diciendo que Él es la vida eterna, que Él es el árbol de la vida, que Él es el jardín. Pero lo que estamos queriendo decir, y este es el primer enfoque como el cual empezamos a ver y vamos a aterrizar ahí, es que hemos de buscar a Jesús en las sagradas escrituras. En este caso, hablando de José, José se convierte en un tipo de Jesús y por eso la historia de esta porción y de hecho de aquí hasta casi que se termina el libro de Génesis tiene que ver con José, porque fue un tipo de Jesús que descendió a Egipto y se convirtió en el Salvador de sus hermanos, el que preservó la vida de sus hermanos y de la casa de su padre. La segunda cosa que quiero mencionar del versículo que recién leímos, si usted recordará, me refiero al capítulo 37, verso 2, quizás es bueno que lo lea otra vez. Esta es la historia de las generaciones de Jacob. Ya cubrimos por qué nos llamaba la atención esto. Y luego dice, cuando José tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. Y luego dice, el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes de ellos. Ahora, cuando leemos el texto en hebreo, no dice la palabra joven, no la dice en función de José. Me explico. Lo que hace la palabra joven es un adjetivo que califica a José y era Nahar de los hijos de las concubinas de su padre, es lo que dice en hebreo. Y él era el Nahar de los hijos de los hijos de las concubinas de su padre. O sea, ahí no está diciendo, y él era el joven, no está diciendo eso. Está diciendo que él era el Nahar. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué quiere decir Nahar? Y la palabra Nahar quiere decir servidor. Es alguien que está subordinado. Y él era el siervo, estaba subordinado a los hijos de, de las dos concubinas de su padre. Específicamente, estos eran Dan, Naftali, Gad y Asher. O sea, y él era el siervo, es como dice, de los hijos de las concubinas de su padre. Es decir, de sus medio hermanos, le pusieron a él, a sus hermanos, como encargados de él. Y esto hace que la dinámica de familiar se vuelva mucho más complicada, especialmente cuando José viene y trae un mal informe de sus medio hermanos, los hijos de las concubinas de su padre. O sea que la dinámica era que Jacob le puso a cargo a sus hermanos de él. Él tenía que aprender el negocio de pastorear, él tenía que aprender la disciplina, algo tenía que aprender. Su padre puso a sus hermanos como autoridad de él. Es lo que está diciendo el versículo.
Pero que encima de esto, este Josecito, él vino y entregó un mal reporte a su padre, de sus hermanos. Es decir, no lo están haciendo bien. Y la verdad es que, aunque José es un tipo de Jesús, también tenemos que entender que en su humanidad, pues es un hombre imperfecto, corrompido, vendido al, a la- al pecado y por lo tanto, aunque tenga facetas de Jesús, tampoco podemos decir que es Jesús el hombre perfecto. Pero hay muchas lecciones aquí que podemos y queremos ir aprendiendo, para lo cual yo le invito a seguir leyendo conmigo el versículo 3 ahora. 37:3 dice, Israel, refiriéndose a Jacob, amaba a José más que a todos sus hijos, porque para él el hijo de su vejez, porque era para él el hijo de su vejez. Y le hizo una túnica de muchos colores. No quiero entrar a hacer una conversación en la túnica, no está claro qué tipo de prenda era. Verso 4, y sus hermanos vieron que su padre amaba más a José que a todos ellos, por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Versículo 5, José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Ahora, yo no quiero entrar en esta oportunidad, como muchas veces se hace cuando se habla de esta porción, desde una cosmovisión psicológica. Seguramente, si un hijo se siente discriminado por su padre con respecto de un hermano, provocará ira, provocará contienda y la dinámica de José y de sus hermanos y de su padre no era para nada fácil. Y la recuerdo, eran 12 hijos y una muchacha que había sido violada recientemente. Así que había muchas complicaciones. Eran hijos de 4 distintas mujeres y la mamá de José, la mujer que era amada, porque las otras 3 mujeres no eran amadas. La mamá de José sí era amada y la mamá de José pues había fallecido muy recientemente o había fallecido y estaba fresco el aspecto de su muerte. Entonces ya podrá usted eh, pensar en los celos, en las envidias, en todo ese tipo de cosas que, si bien existen en las familias, en una familia con esta dinámica, probablemente existen más. Yo no quiero tratarlo como algo psicológico y sus traumas, sino quiero verlo a la luz de las escrituras y a la luz de conocer que la falla del hombre es el pecado y que la dirección de Dios es la que trae salud y salvación. Eh, ¿Por qué razón? Porque cuando empezamos a hablar de los traumas de alguien, cuando empezamos a hablar de que sí hay que comprenderlo, que eso no me estoy apartando de que no hay que comprenderlo, pero la gran mayoría de veces lo que genera en la persona es un victimismo y es sobre todo una excusa para reaccionar de la manera que va a reaccionar. Y el tema es que siempre hemos de enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, siempre, aunque lo hagamos o hagamos el mal operados en lo que según nosotros es justicia o venganza, o aunque de alguna manera estemos nosotros pensando en que nos la deben o que es lo justo, si nosotros actuamos el mal, independientemente de haber recibido el mal, vamos a cosechar el mal. Y entonces quiero ver cuál fue la respuesta entonces de los hermanos. Ya vimos que ellos tuvieron un odio progresivo que empezó con no hablarle amistosamente, como lo leímos en el versículo 4, eh, al punto de llegar a odiarlo, y luego dice que también en el versículo 5 dice, lo odiaron aún más. Pero después de eso vienen los sueños de José, y los sueños son algo bien interesante, porque en este caso los sueños eran mensajes de Dios. Hoy en día tenemos que saber que los sueños algunas veces pueden contener mensajes de Dios, algunas otras veces pueden ser la comida que hayamos hecho,
Pero es importante saber que la persona que lo recibe, cuando recibe un mensaje de Dios, eh, tiene en sí, aunque no lo conecte, no lo recuerde, la interpretación, que cuando alguien ofrece esa interpretación, la persona sabe que así es. Eso fue lo que le pasó a Faraón. Pero José aquí está en un periodo de su vida donde él no los interpreta, sino que sus hermanos interpretan sus sueños. Y veamos esta dinámica cómo fue. 37:6. José les dijo a sus hermanos: les ruego que escuchen este sueño que he tenido. Estábamos atando gavillas en medio del campo y sucedió que mi gavilla se levantó y se puso a la derecha. Y se puso derecha, perdón. Y entonces las gavillas de ustedes se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Es decir, él soñó un elemento conocido para ellos. Están en el campo, todos tienen una gavilla es trigo atado, y que sus hermanos, las gavillas de ellos, se inclinaban a las de él. Los hermanos le dieron una interpretación. Por favor, note que la interpretación nunca la dio José. Dice el versículo 8, y sus hermanos le dijeron: ¿acaso reinarás sobre nosotros? ¿O acaso te enseñorearás sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y sus palabras. O sea que cuando alguien es manejado por el odio, por el chisme, por la amargura, por la envidia, como es lo que vemos acá, esto no va a engendrar nada bueno, incluso si Dios manda un mensaje, incluso si Dios habla. Ellos no pudieron verlo. Es más, José se olvida de esto y es cuando él se encuentra con sus hermanos, 20 años después, 17 años después, que se acuerda y que conecta que sí, esa era la interpretación. Pero en este momento no se dice que él mencionó nada, sino que lo único que hizo él fue recibir el odio. Y entonces el odio, la envidia, pecados que quitan la visión, pecados que cegan el entendimiento, llevaron a que sus hermanos, por lo que habían vivido, por el desprecio de su padre, por lo que fuera, que la respuesta que ellos generaron fue: vamos a odiarlo, al punto que cuando tuvieron la primera oportunidad de actuar contra él, casi lo matan. Y si no lo mataron fue porque Rubén los detuvo, pero sí lo vendieron como esclavo. Y la vida de José cambia radicalmente a los 17 años de ser un joven que está con su padre, que está aprendiendo las pericias de lo que es ser pastor en Israel, que está aprendiendo la escritura de su papá, que está en un estudio, que está eh, de alguna manera con muchas diferencias, hasta convertirse en un esclavo. La vida de José cambió radicalmente a partir de ese momento. Él es conocido como el soñador, pero era despectivo ese título que le hacían sus hermanos. Entonces recordamos que Dios sí habla muchas veces por sueños. Dios sí habla muchas veces por sueños, y lo único que voy a decir es que eh, hay sueños de Dios, hay sueños que son nuestros propios y hay sueños que puede incluso un espíritu perturbador poner para que nosotros seamos afligidos. Pero cuando es de Dios, bueno, realmente cualquier cosa que lo perturbe, ha de buscar usted una interpretación, una solución, como veremos más adelante. Pero en el caso de José, él estuvo bien con no solventar sus sueños ahí. Pero siempre su vida empezó a estar conectada con sueños, sus propios sueños, con los de los demás, con interpretar otros sueños. No eran pensamientos de él, no eran elucubraciones de él, que él se inventaba, sino que fueron puestos por Dios ahí. Muchas veces enfatizamos, Dios sí habla por sueños. Y nosotros tenemos que saber que la interpretación le pertenece al Señor. Y cuando Él la provee, hace una sensación de saber que eso es, porque Dios está hablando. Entonces su vida cambia.
Él llega y es vendido a la casa de un oficial de Faraón que se llamaba Potifar. Usted conoce esta historia. Y tampoco voy a hablar de las tentaciones con la esposa de Potifar, pero usted sabe la historia que cuando José un día está haciendo su limpieza o sus trabajos en la casa, la mujer llega después de un periodo de acoso sexual bastante prolongado y finalmente ese día, con mucho despecho, le quita su ropa, José sale corriendo y cuando su esposo llega le acusa de haber tratado de asaltarla sexualmente, lo cual era falso. Vaya que no mataron a José, seguramente, porque tenía un propósito. Y esta es una figura muy linda. Usted está en las manos de Dios y aunque a veces le toque aparentemente ver o vivir, atravesar una injusticia, si Dios tiene un plan, si Dios tiene un propósito que normalmente los tiene, Él nos va a preservar. Él nos va a preservar porque sabe cuál es el momento en que nosotros hemos de salir a resaltar, a dar lo que Él nos ha pedido que hagamos. Pero lo dejo en que estos primeros 11 años, estos 11 años fueron terribles para Él. Él está en prisión y desde la prisión se ve que Dios está con Él y entonces empieza a ser un administrador ahí. Lo que quiero decir es que de los 17 años a los 28 años, su vida fue muy difícil. De hecho, fue difícil hasta los 30 años. Pero a los 28 años, con él ahí en la cárcel, 28 años de edad de José, llegan dos oficiales. Llegan dos oficiales de Faraón, un copero y un panadero. Y usted conoce la historia que ellos tienen un sueño. La vida de José estuvo relacionada con sueños. Ellos tienen un sueño y cuando José los ve en la mañana, ellos están muy perturbados, así que les pregunta qué pasa y yo quiero leer el capítulo 40, versículo 8 con usted. Dice así: y ellos le respondieron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Seguramente el sueño los perturbó muchísimo, porque sabían que tenían un mensaje de Dios. Cuando un sueño perturba mucho es porque hay que interpretarlo, hay un mensaje de Dios ahí. Entonces les dijo José, ¿no pertenecen a Dios las interpretaciones? Les ruego que me lo cuenten. Ahora, cuando nosotros estudiamos y vamos al original y nos damos cuenta que la palabra interpretación, también etimológicamente hablando, quiere decir solución, esto nos cambia la perspectiva y este es precisamente el mensaje que quiero dejar con usted en esta oportunidad. ¿No son de Dios las soluciones a los problemas, a la vida? ¿No son de Dios las soluciones? Eso es lo que él está diciendo. José está diciéndole al panadero y al copero que las soluciones de la vida le pertenecen a Dios. ¿Cómo puede este hombre que ha sido injustamente vendido, que ha sido injustamente atacado, que ha sido injustamente puesto en la cárcel, que ha vivido saber ni qué abusos, que ha vivido saber ni qué cosas, seguir teniendo en mente que la solución viene de Dios? ¿Cómo puede este hombre que está en la cárcel, en uno de los peores lugares del mundo, en un hoyo profundo, decir todavía que la solución es que Dios sigue siendo el que gobierna, que Él sigue siendo el que pone y quita? Por supuesto, Él quiere irse de ahí y por eso les pide favor de que lo ayuden, pero Dios sabe cuándo eso va a suceder. Ese no es el punto. El punto es que esta persona había sido entrenada por su padre de que las soluciones, por eso él era un soñador, pero no era cualquier soñador. Era alguien que tenía sueños porque Dios le había enseñado que las soluciones estaban en Dios y él sigue viendo a Dios en la cima del universo. Él sigue viendo a Dios. Él no se amargó con sus hermanos, no tomó una actitud de por qué me vendieron, por qué me odiaron, perdón, si esto venía de Dios, sino él sigue atribuyéndole ningún despropósito a Dios. Él no le atribuye despropósito a Dios, para decirlo más claro, sino que
sigue con su mente intacta en lo que fue formado, en lo que fue enseñado. A Dios le pertenecen las soluciones y yo sigo esperando la justicia de Dios. No está amargado. No odia a sus hermanos, tiene toda la razón para hacerlo. No odia a Potifar, no odia a la esposa de Potifar, sino que ha respondido de una manera distinta. Sus hermanos responden con odio a las vicisitudes de la vida. Él responde con la escritura, con la enseñanza de que las soluciones le pertenecen a Dios. Voy a llamar esto una respuesta de responsabilidad. ¿Por qué de responsabilidad? Porque no por mérito de él, sino porque Dios trabajó en él, José pudo pararse, sostenerse en la palabra de Dios y no amargarse, sino hacer lo que tenía que hacer. Por supuesto que luego tuvo que jalarle las orejas a sus hermanos y hacer algunas correcciones con ellos y lloró con ellos y él se desahogó con ellos. Pero José expone la responsabilidad nuestra de conocer las escrituras y de entender que Dios sigue rigiendo el mundo, que Dios sigue gobernando el mundo y a la vuelta de 2 años, José se va a encontrar en el lugar más poderoso del mundo, siendo el segundo al mando. Algo que jamás pensó, algo que jamás soñó. No es que él hubiera estado creyendo por un milagro para ir a ser el vicefaraón, el segundo, el virrey. No era eso. Es que él sabía él, que Dios tenía un propósito para él. Le había dado un sueño, le había dado una enseñanza, le había dado mira, esto va a ser así. Y él se seguía sosteniendo porque simple y sencillamente estaba como viendo al invisible, como dice Hebreos, sostenido en que Dios lo iba a guiar. Claro, él hizo su esfuerzo y habló con el panadero, con el copero, perdón, y dijo, mira, te van a sacar en 3 días, te van a volver a hablar, Faraón, por mí, porque yo estoy injustamente acá. Claro, él dentro de él, nadie quería estar en la cárcel. Él estaba procurando, haciendo su esfuerzo y eso también lo tenemos que hacer. Pero no nos debemos de olvidar, no nos debemos de amargar que cuando pasa algo difícil en la vida, atribuir despropósitos, sino sostenernos en la palabra de Dios, en lo que Él nos ha dado, porque Él va a cumplir su propósito en nosotros. Les recuerdo lo que dice la escritura del Evangelio. Una leve tribulación momentánea produce en mí y en ti también cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que habitó es el mensaje. Vamos a terminar con una oración. Yo no sé qué estás enfrentando tú, pero es un buen momento para orar. Mi buen Dios, ayúdanos a permanecer en tus sueños, en la enseñanza de tu palabra, en la fidelidad con la cual tú enseñaste, tú hablaste, en la inmutabilidad de tus promesas que sabemos que no van a cambiar, a pesar de que nosotros muchas veces cambiamos y fallamos. Ayúdanos a permanecer en ellas sin amargarnos, sin atribuirte despropósitos, sino seguir confiando en ti, porque lo que tú tienes para nosotros no nos lo logramos imaginar todavía, porque eres bueno y porque para siempre es tu fidelidad. Yo te pido que tú animes el corazón de cada uno de mis amigos que están sintonizando esta porción en esta ocasión y que los lleves a conectar que todo lo que han vivido en su vida no merece que aparten sus ojos de ti, sino que ellos puedan apartar sus ojos del resentimiento, de la ira, de la tristeza, de las personas que les han hecho daño y voltear a ver a ti y seguir esperando y confiando en lo que tú vas a hacer con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, antes de terminar, quiero dejarle aquí abajo descrito cómo se llama la porción de la siguiente semana. Se llama Miketz y la lectura para que nos acompañe y para que cuando llegue el momento de estudiar ya usted haya leído es de Génesis 41, del versículo 1 a Génesis 44, versículo 17. Los espero la próxima semana para más estudios. Que Dios lo bendiga. Le mando un abrazo. Hasta pronto.